¿Qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos. En esta ocasión estamos afortunadamente en el bosque de Chapultepec, en la librería Porrúa, este 10 de junio del 2022, y como parte de una serie de presentaciones que Editorial Entre Tejas realiza sobre el libro China en el siglo XXI, el despertar de un gigante. Están con nosotros el autor, el doctor Sergio Rodríguez Gelfenstein, y el maestro Alberto Leite Hernández. Él está aquí en representación de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Les corrimos una invitación para que nos acompañaran. Él viene en representación justamente de la Cancillería y principalmente de la Dirección Asia-Pacífico. Él es internacionalista, es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Está a cargo en la Dirección General para Asia-Pacífico de la Secretaría de Relaciones Exteriores de los países del Sudeste Asiático y del Pacífico Sur. En la Secretaría de Relaciones Exteriores ha sido comisionado para apoyar las visitas de delegaciones de países de Asia-Pacífico y ha fungido como enlace diplomático de delegaciones extranjeras que han participado en eventos internacionales como el 47º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA en Cancún, Quintana Roo, en junio del 2017, la Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de Desastres 2017 en Cancún, también en mayo de 2017, en la reunión de cónsules honorarios de México, aquí en la Ciudad de México, en el 2014, en la quinta asamblea y la 46ª reunión del Global Environment Facility en Cancún, mayo de 2014, en la reunión de líderes del grupo del 20 en Los Cabos en junio de 2012 y en la conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático en Cancún en diciembre de 2010. En verdad es muy grato para nosotros como Editorial Entre Tejas recibir la presencia de don Alberto Leite Hernández a este evento. Lo escuchamos, don Alberto. Luis Armando Suárez, director general de Editorial Entre Tejas. Doctor Sergio Rodríguez Gelfenstein, señores y señoras, buenas tardes. Agradezco la amable invitación para participar en la presentación del libro China en el siglo XXI, el despertar de un gigante. Damos la bienvenida a esta obra como parte de los esfuerzos de especialistas en el campo de China para ampliar nuestro conocimiento sobre este país. De igual forma, recibimos con agrado el creciente interés sobre China de estudiosos latinoamericanos, región donde cada vez existe un número más amplio de estudios de universidades, instituciones de investigación, gobiernos, hombres de negocios y otros sectores con el objetivo de entender desde una perspectiva multifactorial a China. Hoy en día, Asia-Pacífico es la región más dinámica del mundo por su comercio, avance tecnológico, innovación, con su clase media pujante y de que la integración avanza como se observa en la firma y entrada en vigor del Acuerdo de Asociación Económica Integral Regional, por sus siglas RCEP, y donde China ocupa un papel fundamental. Un conocimiento más amplio de China
es clave para acercar más a los pueblos latinoamericanos y chinos, y como eje rector que posibilita la amistad, la cooperación y el entendimiento. Nuevamente agradezco esta gentil invitación, deseándoles una exitosa jornada. Muchas gracias. Gracias, don Alberto Leite Hernández. Ahora les presento al doctor Sergio Rodríguez Gelfenstein. Él es investigador, docente, invitado de la Universidad de Shanghái, China, y doctor en estudios políticos por la Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela. Es consultor y analista internacional venezolano. Pues doctor, te escuchamos. Gracias, muchas gracias, maestro, por palabra. Gracias, hermano, gracias a ustedes por su presencia, por interesarse en esta obra, que es el resultado de un esfuerzo de más de 4 años de investigación, 8 viajes a China, donde se hizo trabajo de terreno y donde se trató de indagar en aquellas cosas que no se ven para el turista y para el visitante occidental. Yo he hecho eso, en esos 8 viajes a China he recorrido 15 provincias, incluso las provincias más occidentales. Estuve en Xinjiang, estuve en la región autónoma Shuangxi en el sur, en la frontera con Vietnam, en el norte, en la frontera con Rusia. Es decir, he podido formarme una idea de China no solamente que emerge de los libros, de la investigación, sino que de la mirada in situ, de la realidad de ese extraordinario país. Y cuando hoy miro en retrospectiva, me da miedo, porque tengo la impresión como que sé menos, porque es tanto el conocimiento, es tan majestuosa la historia de ese país, que es un verdadero desafío poder escribir un libro, y siempre queda la preocupación de si se dijo todo lo que se podía decir o lo que se debía decir. Entonces aquí nos vamos a encontrar una mezcla de investigación científica en el ámbito de las relaciones internacionales, lo cual dentro de todo, por la inclinación profesional mía, fue lo más fácil, digamos. Pero la propia investigación fue indicando que, porque la intención inicial mía era hacer un libro sobre política exterior de China, y la propia investigación fue señalando la necesidad de que para conocer la política exterior de China era necesario conocer la política en general, y ello llevó a la necesidad también de conocer la historia y la filosofía, sin la cual es muy difícil conocer a China, porque también se descubre que no estamos hablando solamente de un país distinto, sino de una civilización distinta. Y cuando hablamos de una civilización distinta, no nos podemos atener estrictamente a lo que era mi objetivo inicial, que era la política exterior, las relaciones internacionales, sino que nos adentrábamos en una lógica mucho más amplia que involucraba elementos de carácter histórico, filosófico, cultural, idiosincrático, que nos permite configurar una mirada más o menos general de la civilización china, para entonces entender al país, entender la civilización, para entonces entender el país, para entonces entender la política, y para entonces entender la política internacional. Entonces fíjense cómo una cosa iba llevando a la otra, en la obligación de ir llenando los vacíos que la propia investigación iba entregando. Quiero contarles que, por ejemplo, en Xinjiang, esa provincia de la que tanto se habla y de la que tanto se dice, hice un recorrido de 10 días por tierra,
de 1980 kilómetros. Recorrí 6 ciudades, que era donde llegábamos a dormir, pero la ruta era una ruta básicamente rural, en una dinámica rural muy particular, porque el vuelo de Shanghái a la capital de Xinjiang, que es Urumqi, dura 4 horas. Imagínense usted la dimensión del país, 4 horas y media. Y en la ruta, los colegas chinos y los que me acompañaban de la universidad me fueron diciendo todo el tiempo: mira, vamos a la región más pobre de China, prepárate, no vas a ver lo que has visto en Shanghái, en Beijing, en Guangdong. Y bueno, yo iba preparado, me imaginaba las regiones más remotas de Venezuela con el atraso que tienen. Y bueno, cuando llegué ahí, ya quisiera yo que las regiones más atrasadas nuestras fueran como esa. O sea, redes de autopistas, ciudades con grandes avenidas y edificios, urbanizaciones gigantescas, o sea, unos mercados extraordinarios, porque además es una región de mayoría musulmana. Entonces te encuentras con otra China. En China la Constitución establece que en una provincia donde la minoría es mayoría, o sea, una minoría nacional es mayoría en la provincia, entonces esa provincia se deja de llamar provincia y se llama región autónoma especial. Y las regiones autónomas especiales, por constitución, tienen que tener gobiernos con ciudadanos de la minoría, de esa minoría. Entonces las autoridades de Xinjiang son musulmanes. Vale decir, también para conocimiento, que no son los únicos musulmanes en China. Porque estos musulmanes son túrquicos, o sea, sus facciones se asemejan más a los turcos. Pero hay una minoría, que es la minoría Hui, que son musulmanes chinos, o sea, son de ojos rasgados, de piel amarilla, y que incluso en el argot común de los chinos se les dice los chinos que no comen cerdo, para especificarlo, darle una cierta especificidad. Entonces, en ese recorrido extraordinario, donde bordeamos la frontera primero con Pakistán, después bordeamos la frontera con Kirguistán y después con Rusia, uno se encuentra otro país. Y en esos 10 días que estuve no vi ningún occidental, o mejor vi un occidental en una ciudad que llegué, donde llegué. Pero me ha tocado hacer muchos viajes en China, donde en 5, 6, 8 días no veo ningún occidental, donde llegas a un motel 5 estrellas o 4 estrellas y pides tenedor y cuchillo para comer y no hay, cosa que es natural en Shanghái, en Beijing, como es de alguna manera una gran presencia de turistas, de empresarios occidentales, es normal. Lo que quiero decir con esto es que este libro no es producto de una observación desde un hotel de Beijing o de Shanghái. Este es un libro que es producto de una investigación en la China profunda. Íbamos de repente en la carretera y yo le decía al que me acompañara: para, quiero conversar con los campesinos que estaban vendiendo. Me acuerdo que compré en la carretera, compré moringa, no sé si saben lo que es la moringa. La moringa es un arbusto que tiene grandes propiedades desoxidantes. Entonces ha adquirido la moringa. Bueno, yo tomo moringa todos los días, porque tiene grandes propiedades, se lo recomiendo de paso. Y entonces había un campesino a la orilla, y digo: ¿qué vende? Vende moringa. Para me ponía a conversar con el traductor, por supuesto, porque no hablan otro idioma que no sea el chino. Entonces, le preguntaba cómo producen, cómo viven
a dónde van los niños a la escuela, si se enferman, qué hacen. Lo digo porque siempre está el estigma de decir que si uno hace una visita te controlan y te dicen lo que tienes que preguntar y lo que no tienes que preguntar y te llevan a un lugar. No. Ahí, por ejemplo, en Xinjiang, en una ciudad que se llama Kokra, me acuerdo que fui a un mercado. Por cierto, te encuentras con una gran cantidad de frutas que no conoces y que además no le sabes el nombre porque cuando le preguntas el nombre te dan un nombre chino, entonces, pero ¿cómo se dice en inglés? No se sabe, son muy específicos, pero o sea, lo que le quiero decir es que así como uno se va entrando en un mundo distinto, también en el campo de lo que yo me proponía investigar, que es el campo de la política internacional, uno va descubriendo un mundo distinto. Uno va descubriendo y te das cuenta que las categorías de análisis que uno ha adquirido, los estudios, en el caso mío los estudios internacionales, tanto a nivel de licenciatura como de maestría y también el doctorado, no te sirven, porque parten de una lógica distinta. Y se los quiero ejemplificar en un hecho. Por ejemplo, el Parlamento, el Congreso en nuestros países, en Occidente, es el lugar donde se van a discutir las diferencias, donde se van a buscar la solución, donde están los partidos, que son parte de la sociedad, por eso el nombre de partido. Entonces, todas las partes van al Congreso a dirimir las diferencias. En China el Congreso, además hay dos niveles de parlamento. El parlamento donde se aplica la democracia representativa, donde se hacen las leyes, y hay un parlamento que es consultivo, o sea que no se elige por territorio. Nosotros, cada estado aquí en México elige sus senadores, sus diputados. Eso allá también se hace en el Parlamento, pero hay otro nivel que es el consultivo, donde se eligen por sectores. Entonces, por decir algo, los científicos, hay 1 millón de científicos en China, bueno, eso le corresponde tener 10 representantes al Consejo, a la Asamblea Consultiva Nacional. Los deportistas, hay 2 millones, donde corresponden 20, estoy diciendo cifras inexactas. Y entonces ahí no hay representación territorial, ahí hay representación sectorial. Entonces las minorías todas tienen representación. Todas las áreas de la sociedad tienen representación. Por ejemplo, mi jefe, yo, como decía Armando, yo doy clases en la Universidad de Shanghái, estoy adscrito al Centro de Estudios Globales de la Universidad de Shanghái, y mi jefe, el doctor Wo, él es miembro de la Asamblea Consultiva, elegido por los profesores universitarios. O sea, los profesores universitarios tienen una representación y él presenta las propuestas que los profesores dan en materia de educación superior. Y el doctor Wo ya ha sido reelegido 2 veces en ese cargo, y él es profesor cotidianamente, no es un trabajo permanente. Él es profesor, él es vicerrector de la universidad y él es director del Centro de Estudios Globales, y además tiene que ejercer esa función que además por ley él está obligado a rendir cuentas. ¿Qué significa? Que si no le rinde cuentas a sus electores, no solamente es sancionado políticamente y puede ser destituido, sino que puede tener una sanción penal, porque la ley establece que él está obligado a rendir cuentas. Y cualquier elector puede presentarle legalmente una queja porque no rindió cuentas o porque no trabajó por llevar adelante la propuesta que se hizo y que fue aprobada para los profesores universitarios, y eso le puede significar una sanción de tipo penal. Entonces, eso es importante entenderlo, porque la democracia china no es solamente representativa
y participativa, sino que es consultiva, y eso es lo que la hace diferente. Es un carácter único que no existe en ninguna otra parte del mundo. Y la Constitución dice que la Asamblea Consultiva es el principal poder del Estado, o sea, el presidente de la República le tiene que rendir cuentas a la Asamblea Consultiva. Todos los años, cuando la Asamblea Consultiva se reúne, el presidente de la República y todos los ministros tienen que ir a rendir cuentas y presentar un informe. Y repito, no es el poder legislativo, es una instancia que solo existe en Chile, que es el poder consultivo. Y son llamados, en China son llamados los asesores. Los consejeros son los asesores. Cuando ustedes vean en un periódico un asesor, son los asesores porque son los que le indican al Estado, al jefe de Estado, cuáles son las demandas del pueblo en los diferentes sectores. Entonces es interesante porque supera lo territorial. Entonces hay un control territorial por vía de la Asamblea Legislativa y hay un control sectorial por vía de la Asamblea Consultiva. Es un modelo muy interesante y se lo ponía como ejemplo porque a veces entonces nosotros en Occidente queremos caracterizar a China a partir de nuestra lógica y no podemos. Y le quiero decir algo que lo digo en todas las presentaciones, pero tengo que decirlo, que fue en uno de mis primeros viajes a China, cuando estaba todavía esbozando el libro, tirando las primeras líneas del libro. Entonces pido hablar con algunos colegas para intercambiar experiencias, y a uno de ellos estábamos hablando precisamente de estos temas, de la política y la democracia, del funcionamiento del Estado, del gobierno, y me dice, me explica él que, dice, ustedes, los occidentales, su filosofía política está basada en la filosofía que se originó en Grecia en el siglo IV y V a.C. Ahí surgieron Aristóteles, Platón, Sócrates, y eso dio origen a su ciencia política, que es la ciencia política aceptada y de la cual emanan todas las escuelas políticas que ha habido en los últimos 2400, 2500 años. Entonces dice, pero es que nosotros en esa misma época tuvimos a nuestros filósofos que dieron origen a nuestra ciencia política. Tuvimos a Confucio, a Lao Tse, a Mencio, a Hu, a otros. Entonces, ¿por qué tenemos que copiar a de ustedes si nosotros tenemos la nuestra? Ahí comencé a entender yo que las categorías de análisis de la ciencia política nuestra no sirven para entender a China, porque sus categorías de análisis sobre las cuales construyen su propia perspectiva son otras. Entonces es como que haya dos familias, una familia se comporta de una manera, la otra de otra manera, y queramos juzgar a esta familia con los valores de esta. No se puede, porque a lo mejor esta permite que los hijos lleguen a las 3 de la mañana y esta no. Esta permite que los hijos coman con la mano y esta no, etc. En esta, por ejemplo, se segrega a las niñas y en esta no. Entonces, si yo empiezo a aplicar todos estos parámetros de conducta de esta familia en la otra, no nos va a dar respuesta. Yo no estoy diciendo que van a ser buenos o malos, solamente voy a decir que no nos va a dar respuestas positivas que nos permitan formarnos una idea correcta de esta familia. Eso mismo pasa, creo yo, en el análisis con respecto a China. Y lo otro que siempre digo en las presentaciones, porque me parece el elemento fundamental, es el elemento del tiempo. O sea, la razón fundamental porque nosotros no entendemos, no comprendemos a China, y el elemento fundamental desde mi perspectiva, esto es una conclusión que yo saco después de estudiar a China, después de conocer a China, es la diferencia en la concepción, en el manejo del tiempo en términos filosóficos. ¿Por qué? Porque para nosotros, para los occidentales, el tiempo es finito, el tiempo termina con la vida. Y eso nos condiciona sociológica y psicológicamente, de manera que a veces dice uno, ¿para qué va a sembrar una mata de mango? De aquí hasta que llegue mango ya va a estar muerto.
no la siembro. En China el tiempo es infinito, el tiempo no termina. El tiempo inicia con los ascendientes nuestros, con los padres, con los abuelos, tiene continuidad en nosotros y va a tener continuidad en nuestros descendientes. Entonces, y a su vez, esa nueva generación también va a pensar lo mismo. Entonces, el tiempo no termina, el tiempo es permanente, el tiempo es eterno. Y en la medida que el tiempo es eterno, eso permite trazar metas de largo plazo que nosotros no somos capaces. En la obra material eso es evidente. El ejemplo que siempre pongo yo es el de la Gran Muralla, que demoraron 2300 años en hacerla y a nadie se le ocurrió parar la obra. Pero en lo que es más difícil, que es la transformación del ser humano, la transformación del pensamiento, la construcción de una vida más espiritual que material, que es el sustento de la filosofía china, es un proceso de muy largo plazo y ellos lo pueden encarar porque tienen esta visión del tiempo como eternidad. En la medida que nosotros logremos entender esta diferencia y en la medida que nosotros podamos entender los procesos que se viven en China, las transformaciones que se viven en China, que son transformaciones de muy largo plazo, desde el punto de vista que no nos trazamos o no observamos que una cosa es válida o no porque se hizo durante este gobierno o en los últimos 10 años o en los últimos 20 años, sino que se hizo como una tarea que unos empiezan, otros continúan, otros culminan o no, siguen otros construyendo la tarea. Entonces va a ser mucho más fácil para nosotros percibir y entender el proceso de transformación tan profunda que vive este país, porque básicamente sus tiempos son unos tiempos distintos que nosotros no tenemos mucha capacidad de comprender. Lo que les quiero decir, y con esto concluyo, es que como digo yo en el libro, en la parte final, cuando estoy terminando, digo, esta aventura está concluyendo. Porque realmente adentrarse a investigar sobre China, a conocer, te da una serie de parámetros, una serie de pautas, la sensación que tienes es que sabes menos. Porque te adentras en conocer un fenómeno determinado y te aparecen 10 aristas distintas y no las puedes, no tienes capacidad de conocerlas porque esas 10 te dan otras 10 más cada una. Entonces, claro, es un conocimiento infinito que vas tratando de llenar y que te requeriría toda la vida conocerlo porque estamos hablando de una civilización de 5000 años. Entonces, la intención del libro fue, como digo, la intención original del libro fue escribir sobre lo que es mi especialidad, que es la política internacional. Escribir sobre cuál es la política internacional para tratar de dar pautas que respondan a la gran pregunta que tenemos todos los latinoamericanos. Primera pregunta, ¿hacia dónde va China? Segunda, ¿vamos a salir de Estados Unidos para caer en China? Es lo mismo. Esa pregunta que todos nos hacemos, seguramente, o muchos nos hacemos, el objetivo inicial del libro era tratar de responder a esa pregunta. Pero cuando fui investigando, uno tiene que ser honesto con la investigación. Si uno estableció una hipótesis que está incorrecta, hay que cambiarla. Porque aferrarte a la hipótesis y aferrarte a lo que tú preconcebías antes de iniciar la investigación, eso científicamente no es honesto. Entonces, uno tiene que ser capaz de ir transformando, moderando, cambiando, reestructurando el plan inicial que uno se hizo. Yo tuve que hacerlo, traté de ser honesto con la investigación y lo que fue eso, ir incorporando elementos de análisis nuevos que me pudieran dar mejores pautas para responder estas preguntas. Pero al final, como digo, repito, fue una gran aventura. Fue darme cuenta de cosas impresionantes, a tal punto que ustedes saben que el documento que nos rige a todos los seres humanos
es la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de las Naciones Unidas. Bueno, yo hoy me cuestiono que exista lo universal. Yo tengo dudas de que el concepto de lo universal sea válido. Yo diría, porque se habla de la civilización humana, yo creo que tenemos que hablar de las civilizaciones en plural, y yo creo que la comprensión de que nuestro planeta está constituido por muchas civilizaciones, con culturas distintas, con costumbres distintas, con historias distintas, con religiones distintas, nos tiene que conducir a la necesidad de la aceptación del otro, no a la necesidad de la guerra con el otro, porque la guerra es la destrucción. En cambio, la aceptación del otro nos va a llevar a la cooperación, a la ayuda, a la resolución de los problemas inmediatos. Es inverosímil que en el siglo XXI todavía haya más de 500 millones de personas que no tienen acceso al agua, que haya 800 millones de personas que tengan hambre. Nos viene la pandemia y todavía hay gente que no se ha vacunado, mientras que hay países que tienen decenas de millones de vacunas en reserva. O sea que nosotros seguimos construyendo la Torre de Babel que se construyó en la Biblia. Seguimos incomunicándonos, seguimos incapaces de entender que este planeta es de todos y que todos cabemos y que todos debemos. Esas son algunas de las cosas, podríamos decir, colaterales que yo aprendí con esta investigación. Entender que existe otra civilización que tiene principios, valores, etcétera, distintos. Y la comprensión que estamos ante un gran país, no solamente por su tamaño y porque es el país más poblado, no, sobre todo porque tiene una poderosa cultura, una poderosa historia que nos aporta elementos, que nos aporta conocimientos, que si nosotros los tratamos de adquirir, los tratamos de conocer, adquirirlo digo no para copiarlo, sino adquirirlo para que nos dé respuesta frente a determinados hechos cotidianos de la vida, donde tal vez los elementos que tenemos no nos sirven, pero a lo mejor alguno de esos sí nos puede servir. Entonces, fíjense cómo el objetivo inicial se fue transformando para llegar a un objetivo distinto, y en el caso mío, que les entrego esta obra, más que entregar conocimiento, para mí significa una gran adquisición de conocimiento que de verdad que yo agradezco que me haya servido para mejorar el acervo, para mejorar el conocimiento, y que yo espero que también pueda llegar a ustedes si leen esta obra. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Pues yo quisiera aprovechar y comentarles como editor y como lector principalmente. Ustedes comprenderán que como editor uno recibe el manuscrito, se interesa por él, hace la propuesta de publicación, y a mí me sorprendió mucho en el momento en que iniciamos este proyecto el que no había una considerable bibliografía sobre China en español en nuestro país y en parte en Latinoamérica, porque gracias a la web pues ya estamos comunicados, ¿no? Ese fue el principal motivo que despertó el interés en este editor y en Editorial Entre Tejas para publicarlo, porque queríamos compartir entre nuestros coterráneos, entre la gente de México y de habla hispana, este gran trabajo que, como lo dice él mismo en la presentación, el mismo académico chino, es una pequeña enciclopedia sobre la vasta China, ¿no? Los 5.000 años de que habla Sergio, la mentalidad de 1.000 millones de habitantes, y bueno, el territorio no recuerdo, pero es 10 veces México quizás. Sí, 10 veces nuestro país. Entonces, eso fue lo que me entusiasmó muchísimo. Y he comentado con algunos lectores el tema, y me ha sorprendido sobre todo. Quiero decirles que en los 2 días inmediatos anteriores que hemos presentado el libro, en la librería Rosario Castellanos, en La Condesa, en la Facultad de Ciencias Políticas en la UNAM ayer, me ha sorprendido mucho que en nuestro país hay
muy pocos, pero hay investigadores conocedores del tema de China. Ayer precisamente estuvo con nosotros una doctora que hizo la maestría y el doctorado en China de la UNAM, que trabaja en la Facultad de Ciencias Políticas en la coordinación de relaciones internacionales, y es innumerable toda esta cantidad de personas que lo hacen, pero en realidad nosotros como lectores y como gente en general estamos tan distantes de este conocimiento actual de China, que creo que nos quedamos en etapas en las que nuestro imaginario no iba más allá de, lo decía ayer, un pequeño artículo chino barato que se descomponía pronto. Creo que esa fue la constante de nuestra generación, y pensar en la China comunista, ¿no? En buena medida, muy amablemente el doctor Sergio Rodríguez aceptó la portada del libro que se presenta en Sudamérica principalmente. Es una portada en que aparece Mao. Cuando yo le propuse a Sergio que la portada hablara de la China actual, donde hay 40 ciudades tan grandes como Chicago, como Los Ángeles, como San Francisco, ¿por qué no conocemos eso? ¿Por qué nos hemos quedado tan cortos? ¿Por qué no se da esa información? Y a mí me invadió cierta suspicacia de que ante la presencia del poderoso socio del norte, pues también hay interés en no mostrar lo que es China en estas latitudes. He escuchado en las presentaciones al autor decir, y lo he leído en el libro por supuesto, que Argentina, que Chile y que varios países del Cono Sur, bueno, efectivamente Venezuela, Bolivia, tienen un intercambio comercial enorme con China, y en nuestro país se menciona, bueno, hay tal cifra, pero no llegamos a dimensionar lo que significa. Yo les decía anoche en una reunión posterior a la presentación entre amigos, que me había sorprendido cuando yo me puse a hacer el trabajo de difusión y de promoción de estas presentaciones de libro. Caí en algo así como la Cámara China-México Cámara de Comercio China-México, y me encontré con que hay 400 empresas chinas en nuestro país, pero que tienen un poderío económico enorme, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Yo esto es algo, si me lo permite nuestro muy amable invitado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿qué pasa con la dirección de Asia-Pacífico y qué pasa con esta comprensión del intercambio económico, político y quizá geoestratégico con China? ¿Nos podría dar algunos datos en ese sentido de lo que pasa en nuestro país, por favor? Retomando la pregunta que usted formula, podemos comentar que en el caso de México tiene una relación muy amplia con China. Tenemos actualmente lo que se llama una asociación estratégica integral. Hay como usted lo menciona también, hay un creciente intercambio comercial. Si no mal recuerdo, el año pasado los intercambios entre México y China superaron los 110 mil millones de dólares. Creo que no es poca cosa. China ya es nuestro segundo socio comercial en el mundo, y bueno, también van creciendo las inversiones de ese país en México, por decir algunos sectores, el automotriz, hay presencia ya de compañías chinas en México, que están incursionando exitosamente en el mercado mexicano frente a otras empresas, ¿no?, que tienen más tiempo. En el lado político les puedo decir que pues hay una relación muy cercana de amistad, hay una cooperación, hay elementos de entendimiento. Nuestro secretario de Relaciones Exteriores pues mantiene hay fluidez de comunicación a nivel cancilleres,
a pesar de, o en el contexto de la pandemia, han podido establecer un diálogo muy dinámico. La cooperación en el marco como mencionó, de CELAC, como parte, porque lo menciona el propio autor, ¿no? Hay una relación muy cercana de cooperación que ha habido en México con China en el marco de la CELAC. Y bueno, también no debo obviar también la cooperación cultural y educativa creciente que hay entre México y China, a través de intercambios educativos crecientes, becas que se otorgan a través de diversos programas que se otorgan becas para que estudiantes realicen algunos estudios en diversas disciplinas en China, y también pues de nacionales de ese país que viven a realizar también en diferentes disciplinas. Incluso hay mucha cooperación también creciente entre instituciones de educación superior. La UNAM tiene allá una presencia muy, por citar nada más uno de los ejemplos, la UNAM tiene allá un centro en Beijing, y el Tecnológico de Monterrey es una institución también que ha tenido pues una presencia también muy efectiva, por decir algunas, porque son diversas instituciones de tanto privadas como públicas que han desarrollado una importante investigación, cooperación, y adicionalmente pues también se observa también un creciente interés de mexicanos por aprender el idioma, ¿no? A través se han establecido aquí en México lo que se llama los institutos Confucio, a través de diferentes esquemas de cooperación, por ejemplo, hay uno que se encuentra en la UNAM y en otras universidades también, y a través de esas instituciones pues ha habido un acercamiento muy importante de los jóvenes al conocimiento y cultura de China. Entonces, en síntesis, puedo decir que hay una dinámica muy importante de México con China, en crecientes intercambios, cooperación política muy cercana, también mucha cooperación a nivel multilateral. Entonces hay, en síntesis, puedo decir que es una relación muy creciente, muy dinámica, muy amistosa y muy estrecha entre México y China. Bueno, pues muchísimas gracias por este comentario. En realidad es algo que en general creo no conocemos del todo. Todavía sigue siendo China un país sumamente exótico, lejano, y bueno, estamos escuchando de parte oficial que es nuestro segundo socio comercial, ¿no? Imagínense lo que eso significa, teniendo esa sociedad comercial con Estados Unidos por otro lado. Pero bueno, yo no quiero despedir esto sin comentar algo que ayer escuché en la presentación en la Facultad de Ciencias Políticas, que se me hizo muy ingenioso pero real. El título del libro es China en el siglo XXI, el despertar de un gigante, y decía ayer el doctor Beristain, cuando despertamos nosotros, háganme cuenta los mexicanos y los latinoamericanos, el gigante ya estaba allí, ¿no? China. Creo que esa es la condición real en la que estamos y habrá que ver qué viene a futuro. Por eso agradezco mucho que nos haya compartido este trabajo de investigación a través de un libro al doctor Sergio Rodríguez Helfenstein. Y bienvenido a México, como siempre, tienes muchos amigos y ojalá tengamos proyectos en el futuro también. Tienes abiertas las puertas de Editorial Entre Tejas para continuar, Sergio. Muchas gracias. Gracias a ustedes y muchas gracias a Porrúa por habernos cobijado esta tarde. Bueno, el comercial es que está a la venta aquí el libro, y a quienes nos están viendo a través de las redes sociales,
En cualquier parte del país donde hay una librería porrúa está el libro de China en el siglo XXI. Si no está físicamente, ustedes lo solicitan y en un par de días se lo llevan a Hermosillo, a Culiacán, a Saltillo, a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a donde gusten. Gracias, que estén bien.